dolorido ayer, me contaba, pero bien. Así que gracias a Dios, una buena. Y Hugo, el cuñado de Marina, el esposo de Laurita, también ya está en la casa hace rato, por el tema de COVID, está hace rato. Le sigue con tratamiento neumonológico, porque le pegó fuerte esa parte, pero ya en la casa, así que muy contento. Qué bien, gracias a Dios. Qué bien. Bueno. Bueno, comenzamos entonces, damos la bienvenida. Es un momento muy especial para nosotros, un momento muy esperado y muy felices de tenerlo a Chapi con nosotros también. Nos está acompañando desde su ciudad, allí en Belleville. Gracias, Chapi, por estar. Amigo de toda la vida. Gracias a ustedes por dejarme participar del encuentro. Somos una comunidad de amigos que tenemos al mismo Dios. Nos reunimos todos los domingos a adorarlo, a alabarlo. Se suman de distintos lugares y bueno, esta modalidad nueva, que la estamos todavía aprendiendo a la distancia, no inventada por nosotros, producto de las circunstancias que estamos viviendo, también ha sido una oportunidad para extendernos y bueno, y conectarnos con hermanos, familiares, amigos de muchos lados. Gracias a Dios, de Buenos Aires, de Estados Unidos, de muchos lugares nos acompañan y oran por nosotros, de otras comunidades también, de aquí mismo de Córdoba. Así que bueno, gracias a todos por estar, por Zoom, por Facebook, de la manera que sea. Hoy vamos a compartir el pan y el vino, recordando el cuerpo y la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Así que todos los que quieran participar y hacerlo juntos con nosotros están invitados a hacerlo. Es un motivo de mucha comunión, de mucha unión, de compartir la misma fe en la obra, en la persona y en la obra de nuestro Salvador. Así que bueno, les leo el Salmo 33 y después oramos. Dice así en esta versión actual que tengo, dice: ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios con alegría. En labios de gente sincera suenan bien las alabanzas. Alaben a Dios con himnos y con música de arpas. Alábenlo con buena música. Cántenle canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos en su honor. Unas cuantas cosas interesantes acá, ¿no? Parece un salmo transgresor de todas las costumbres que nosotros hemos venido practicando a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Dice, canciones nunca escuchadas. Y también lancen gritos. Dos cosas que no hemos utilizado mucho, el grito de victoria, el grito de alegría. Hay una canción que habla de resurrección, ¿se acuerdan? Resucitó, resucitó, vamos a celebrar. El grito bueno, es un pequeño grito, como que nos vamos animando. Y también canciones nunca antes escuchadas, como que nos invita el salmista a improvisar cosas que salgan del corazón de manera espontánea, nunca antes escritas. Lo hacemos con las oraciones, pero también qué bueno sería alguna vez cumplir este desafío del Salmo, ¿no? Dice en la otra versión, cántico nuevo, un cántico nuevo. Así que bueno, vamos a orar. Le voy a pedir a Mirita que ore, que entregue este tiempo a Dios, y después le vamos a cantar unas canciones
y adorarlo. Y si alguien tiene ganas de cantar alguna canción nueva, algún verso nuevo, alguna poesía, también lo puede hacer. Oramos. Dale. Señor nuestro Dios, en este momento imaginamos cómo debe ser el cielo ahí, los millares y millares de ángeles alabándote, diciendo santo, 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 digno sos vos de recibir toda gloria, todo honor, y nosotros nos plegamos, Señor. Disculpa nuestras voces desentonadas, nuestras miserias, nuestro pecado, nuestras faltas, pero vos sabés que lo hacemos con un corazón lleno de amor hacia vos. Amén. Aumenta nuestro amor, aumenta el amor hacia vos en todas las personas que nos están escuchando. Necesitamos renovarnos en el amor a vos, Señor. Y te queremos llenar tu trono de alabanza. En tu nombre, amén. 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 Bueno. La quietud de un arroyo es la paz que yo siento cuando estoy con mi Jesús. Es su amor tan sublime, es un gozo indecible que hace feliz mi corazón. Yo quiero más de mi Cristo, más del Maestro, más del Señor, más por siempre. Cual la quietud de un arroyo es la paz que yo siento cuando estoy con mi Jesús. Es su amor tan sublime, es un gozo indecible que hace feliz mi corazón.
digno es el Señor. Amén. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú eres precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú eres precioso para mí. Yo te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor, porque tú eres precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú eres precioso para mí. Yo te alabo, bendito Señor. ¿Otra más? ¿Ahí? Esta la cantamos ahora y la volvemos a cantar. La volvemos a cantar, si Dios quiere, después de la participación. Así que es de mis canciones preferidas. Bienvenidos, bienvenidos. José Caballero y Noemí, bienvenidos desde Estados Unidos. Nos están acompañando, qué alegría. Bienvenido Juan Pablo y Ivana desde Potrero de Garay. ¿Vieron que nos volvemos internacionales? Marcela Mercado, bienvenida. Todavía no vemos tu cara, pero bienvenidos. Unámonos en esta canción tan hermosa, fundamento de nuestra fe. Resucitó, resucitó, y ya no hay nada que lo pueda vencer. Resucitó, resucitó, no hay enemigo que lo pueda destruir. Él es la fuerza, Él es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Resucitó, resucitó, y ya no hay nada que no pueda vencer. Resucitó, resucitó,
es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Eres la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Te adoramos, Señor, te adoramos a ti en esta tarde. Nos unimos en esta adoración. Reconocemos que tú eres el Creador y nosotros somos tus criaturas. Dejamos de lado toda soberbia, toda altanería, toda actitud en contra de lo que nosotros somos, Señor. Simplemente personas hechos a tu imagen, amados por vos. Y te damos todo el honor, toda la gloria, todo el homenaje como Creador, como Padre, como Dios, como Salvador, como nuestro amigo. Nos gustaría poder decirte al oído, somos tus amigos. Así como Jesús los llamó a sus discípulos, nosotros también, Señor, queremos que nos llames así, amigos tuyos. Porque nos revelás, nos hablás, nos guías, nos cuidás. Venimos delante de ti, Señor, con nuestras cargas, con nuestras alegrías, con nuestras ofrendas. Venimos felices a cantarte con alegría y a reconocerte en lo más íntimo de nuestro ser. Adore al Señor. Nos unimos, Señor. Nos unimos al cielo en línea directa y te saludamos, Señor, sentado allí en el trono. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder. Amén. Amén. Te ofrendamos este silencio también, Señor. En el silencio te adoramos a ti. Amén. Amén. Bueno, una vez más, mucha alegría estar juntos. Hola, Maxi. Estamos formando una familia a lo largo de todo el mundo, quisiéramos, ¿no? Que se vayan uniendo. Hoy tenemos Cena del Señor, así que si quieren compartir con nosotros el pan y el vino, lo podemos hacer también cada uno de su casa y festejar la resurrección del Señor Jesucristo. Y hoy tenemos
un invitado muy querido, Chapi Re, Roberto. Les confieso que yo supe que se llamaba Roberto de muy grande. Siempre le decimos Chapi, 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 no sabía cómo se llamaba, era el apodo de él. Se lo conoce en todo el mundo como Chapi. De repente me enteré que se llamaba Roberto y bueno, y como lo quiero mucho y él es mi amigo de toda la vida, lo invitamos a que nos trajera la palabra hoy. Y bueno, y con mucho gusto te escuchamos y que Dios te dé la unción y que nos hagas bien al alma. Dios así lo querrá. Amén, que así sea. Un gusto para todos compartir este tiempo de una manera tan particular, ¿no? Tan diferente a lo que quisiéramos quizás, pero podemos vernos y podemos escucharnos y podemos estar con el Señor disfrutando de este tiempo, ¿no? Hace algunos meses que el Señor puso una imagen, una idea en mi corazón y en mi mente de en qué Jesús creemos. ¿Qué percepción tenemos de Jesús? Cuando nos relacionamos con alguna persona, depende mucho la percepción que tengamos de esa persona para entablar una relación, ¿no? A veces hay antipatía, hay prejuicios, otras veces hay una comunicación rápida, ¿no? y mucha confianza. Hay distintas maneras de percibir al otro y entablar una relación. Y yo pensaba, qué importante tener en cuenta cuál es mi percepción de Jesús. Porque si miramos a nuestro alrededor y le preguntamos a la gente, o observamos a la gente, muchos tienen la percepción de Jesús de una imagen muy, muy común, de un crucifijo y Jesús en la cruz. Otros a Jesús como aquel hombre bueno, el maestro que enseñaba y curaba. Otros tienen la imagen de Jesús o perciben a Jesús como el profeta, como aquel que viene a traer buenas noticias. ¿Y cuál es la imagen que nosotros tenemos de Jesús? ¿Cuál es la percepción que hemos conocido o que estamos conociendo de Jesús? ¿Y qué podemos decir de Jesús? ¿Quién es Jesús para vos, no? Pensando en esto, me acordé de ese momento cuando Jesús estaba con sus discípulos y les preguntó, ¿no? ¿Qué dice la gente, ¿no? de mí, ¿no? Y terminó preguntándoles a ellos, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? ¿O qué piensan? ¿Cómo me perciben ustedes, no? Esa es la idea. Así que los invito a que pensemos en esto. Vamos a ir a un pasaje ahora y vamos a tener un ejemplo de cómo había gente, de qué manera lo percibía esa gente. Pero qué interesante es pensar en mí mismo, ¿no? ¿Cómo estoy relacionándome con Jesús? ¿Qué puedo decir yo de este Jesús, ¿no? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo está mi relación con ese Jesús, ¿no? Los invito a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Seguramente muchos lo habrán leído y lo habrán estudiado muchas veces y quizás habrán escuchado mensajes sobre este pasaje. Jesús viene a su tierra, a Nazaret, y allí está con la gente. Interesante, ¿no? Lo que ocurre en su pueblo, ¿no? En su comarca, con sus vecinos, ¿no? Aparece Jesús el vecino, ¿no? Vamos a leerlo.
Marcos capítulo 6, versículo 11. Perdón, vamos a empezar a leer en el versículo 1, perdón. 6:1. Dice, Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Estoy leyendo en versión popular. Dice, cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Qué encuentro, ¿no? Jesús se encuentra con el barrio, se encuentra con sus conocidos, ¿no? Con aquellos que lo vieron corretear cuando niño. Hay relatos no bíblicos de la niñez de Jesús. Por alguna razón, el Señor, el Padre Dios, no nos ha revelado todos los detalles de la niñez de Jesús. Pero podemos imaginarnos, por lo que fue Jesús, que era un niño que jugaba. No sé si jugaba a la pelota en aquel tiempo, quizás a la payana, o quizás a otros juegos, ¿no? Pero seguramente correteaban como todos los niños, trepaban a los árboles como todos los niños. Y esos vecinos que estaban escuchándole en la sinagoga, se acordaron de Jesús correteando y subiéndose al árbol, y se preguntaban, pero ¿de dónde sacó estas ideas? ¿No es el carpintero? Claro, pocas veces en el relato de los evangelios se menciona a Jesús como carpintero. En una oportunidad se lo menciona a José como el carpintero, al papá de Jesús. Y era lógico. Los padres en aquel tiempo transmitían sus saberes a sus hijos. Y después de que Jesús dejó de corretear y de subirse a los árboles, papá José lo metió al taller de la casa, a la carpintería. Y allí le enseñó cómo trabajar la madera, cómo clavar los clavos. Y los vecinos sabían que el hijo de José era también carpintero y lo habían visto hacer cosas, ¿no? Se recordaban las cosas que Jesús había hecho en la carpintería. Por eso decían el carpintero. ¿Cuántas cosas habrá hecho Jesús? ¿Cuántos utensilios? Porque hoy pensamos en una carpintería, pensamos en muebles y pensamos en puertas y ventanas. Pero en aquel tiempo la carpintería era más doméstica, ¿no? Tenía más que ver con las cosas de todos los días, con lo cotidiano. Mesas casi no se usaban porque se acuerdan cómo comían, no era una mesa alta, sino una mesa pequeña, y había lugares para recostarse. Bueno, eso era hecho por el carpintero. ¿Cuántas cosas de esas habrá reparado Jesús, no? Y yo pensaba en don Jacobo, imaginariamente, ¿no? Esto no es relato bíblico. A don Jacobo, que estaba muy agradecido por la reparación de las manceras de su viejo arado. Perdónenme que use esos términos, soy del campo y quizás ustedes ni sepan lo que es las manceras. La mancera es las manijas del arado a rejas, ¿no? Y eso se rompía porque era de madera. La reja era de metal, pero eso era... Y la mancera era donde el que araba, el labrador de la tierra, se tomaba con toda su fuerza, porque de ahí era como lograba hacer el surco derecho. Jesús se acuerda que tomó uno de los ejemplos de ahí, ¿no? Y dijo, el que pone la mano en la mancera y mira atrás, no puede ser mi discípulo, ¿se acuerdan? Bueno, don Jacobo estaba muy contento con Jesús, porque una vez le hizo nuevas las manceras de su arado. Y también el fortacho Mateo,
este muchacho que todavía seguía usando las pecheras para ponerle en los pescuezos de los caballos para tirar el carro. Te estoy hablando de cosas de antaño, no de la tecnología de hoy. Pero las pecheras es algo que se pone en el cogote, en el pescuezo del caballo, y se pone contra el pecho del caballo, y de ahí se tiran unas riendas, unas correas que tiran el carro. La fuerza del caballo se la transmite al carro a través de la pechera, ¿no? Y eso era de madera, que a veces tenía un recubrimiento de cuero. Eso se rompía, porque hacía la fuerza. Esa era una de las tareas que hacían los carpinteros de aquel tiempo. Y Jesús seguramente arregló muchas pecheras. Pero también me imaginaba de que Jesús hizo muchos yugos. Y creo que ustedes sabrán lo que es un yugo. Muy poco se ve ahora, y menos en nuestro país, quizás en el norte y en otros países, se ve el yugo. Aquello que une la fuerza de dos animales, ¿no? Y los vecinos sabían que Jesús era un prolijo artesano que sabía hacer yugos livianos y suaves. ¿Lo vislumbran a Jesús de esa manera? Los vecinos lo imaginaban ahí, se acordaban, lo recordaban a Jesús de esa manera. Y por eso dicen, ¿de dónde sacó este artesano esta sabiduría, estos milagros? Ahora fíjense que estos vecinos no pudieron creer en Jesús. Por lo menos en ese momento, en el relato dice la palabra que no creyeron en él. El versículo que a propósito no leí, al final la última frase del versículo 3, dice, y no tenían fe en él. No sé cómo dice la versión que ustedes tienen. ¿Alguien quiere leer este versículo? El de las preguntas, el versículo 3. ¿Cómo termina? Y se escandalizaban de él, dice mi versión. Se escandalizaban, bien. ¿Qué otra versión tienen por allí? Gracias, hermano. Confundidos y contrariados. Lo cierto es que esta gente no, como lo veía, como lo percibía como el vecino, no habían entendido todo el mensaje, no habían entendido esto que es un desafío para nosotros los humanos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y a veces no lo entendemos así. O lo vemos totalmente humano, a veces lo vemos totalmente divino, ¿no? Lo percibimos a veces mágicamente. Pero Jesús no tenía una aureola, ni su rostro resplandecía, excepto en ocasiones muy especiales, ¿no? Como en la transfiguración. Pero era un hombre de carne y hueso, que seguramente en el trabajo de la carpintería, algunos comentaristas hablan de que Jesús seguramente se hizo cargo de la carpintería luego de que su padre José falleciera, porque fíjense que en el relato, la pregunta de los vecinos no hablan de José, el padre. Este no es el carpintero su madre era María y sus hermanos son tales y tales y tales. O sea, ahí José no estaba ya. Y algunos comentaristas dicen que seguramente José había fallecido. Y el hijo mayor, Jesús, se hizo cargo de la carpintería. Y él asumió esta responsabilidad. Pero antes de esa responsabilidad, seguramente muchas veces se machucó el dedo con el martillo. ¿Cuántas veces alguna astilla habrá hecho un tajo en su mano o alguna herramienta? Y allí quizás los vecinos vieron correr a María buscando una venda para Jesús. Era de carne y huesos. Era de ser feliz, de sufrir, de dolerse, de llorar, de alegrarse,
de asumir responsabilidades, de trabajar como un buen ser humano, como un ser humano total, ¿no? Pero a los vecinos no le alcanzó su percepción para encontrarse con el Jesús total, ¿no? Se quedaron con el carpintero. ¿Y cuántos hay que se quedan con el Jesús carpintero? O como decíamos antes, ¿no? Distintas imágenes de Jesús, o distintas ideas de Jesús, o percepciones de Jesús. Qué importante es tener la verdadera percepción. Y volvemos al pasaje, ¿no? Y dice al final, pero que, bueno, al versículo 4 dice, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, menos entre sus parientes y en su propia casa. Y el versículo 5 aclara algo que es sumamente, a mí me llamó mucho la atención y que es muy importante. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre algunos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba Jesús, y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Escuché una vez una frase que tiene que ver con este versículo, que me llamó la atención. La falta de fe ata las manos de Dios. Y es lo que ocurrió aquí. Estos vecinos de Jesús no creyeron en Jesús porque su percepción no les alcanzaba más que para verlo como aquel vecino, que era muy buen carpintero, que era una buena persona, pero no lo veían a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el Dios que se hizo hombre. Lo veían hombre nomás. Qué bueno que ese proceso por el cual pasaron todas estas personas, como también sus discípulos, que aunque Pedro, cuando Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Se acuerdan qué contestó Pedro? ¿Qué dijo Pedro en esa oportunidad? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador. Sin embargo, Pedro después lo negó. Y entendió todo esto tiempo después. Y qué magnífico es escucharlo a Pedro en aquella predicación del Pentecostés, haciendo todo ese relato y esa predicación fantástica, y termina diciendo lo que debe ser la percepción de cada uno de nosotros, ¿no? A este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces ahí vemos que Pedro y muchos otros entendieron y conocieron a Jesús en su totalidad. Era Dios hecho hombre, ¿no? Como dice Juan 1:14, aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó, dice la versión 60, la versión popular dice, y vivió entre nosotros. Y dice, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Y entonces, cuando entendemos esto, cuando percibimos esto, nos damos cuenta que es mucho más que un hombre de carne y huesos. Pero qué importante que sea un hombre de carne y huesos, porque vino para mostrarnos la encarnación de Dios, para mostrarnos que Él ocupaba nuestro lugar, que se hizo hombre para cargar nuestras culpas, para cargar nuestro pecado. Él no era algo mágico, no era el de la aureola, del rostro resplandeciente, no, era un hombre que se cansaba, que sudaba, que lloraba, porque era totalmente humano. Era como uno de nosotros, pero sin pecado. Y Él fue el que cargó nuestras culpas. Entonces, me vuelvo a preguntar yo y les pregunto a ustedes, y quiero que ustedes se pregunten,
cuál es nuestra percepción de Jesús. Y no seamos tan prontos a responder como Pedro, que decía, el Mesías. ¿No? Porque Pedro con su impulsividad lo respondía, pero no lo entendía. Y a veces nosotros también, ¿no? Tenemos algunos conceptos, pero sin embargo no tenemos una percepción y una relación con la persona de Jesús. Él vino para mostrarnos a Dios y para permitirnos relacionarnos con Dios y permitirnos ser uno con Dios, como Él es uno con Dios. Si tienen por allí la palabra, podemos buscar en Romanos capítulo 3, 25, que dice, Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Y quiero detenerme un momento en este pasaje, porque aquí está justamente marcando esta gran verdad de que la única manera de llegar a Dios y de alcanzar el perdón viene por Jesucristo. El carpintero que subió a la cruz o que fue crucificado en la cruz, que cargó nuestros pecados, que era mucho más que el carpintero, porque era Dios que vino a morir por nosotros. Y dice, la sangre que él derramó fue el instrumento del perdón. Era sangre derramada por un humano. No era la sangre de un cordero, era la sangre de Jesús, que dio su vida, su sangre, su cuerpo por cada uno de nosotros. Pero en la frase final de Pablo, en Romanos, ahí en este versículo, dice, este perdón se alcanza por la fe. Y acuérdense lo que leímos recién. Los vecinos de Nazaret no tenían fe. Se quedaron en el camino. No podían tener fe en el vecino, porque la percepción que tenían era solamente la del carpintero, que era hermosa, que era muy buena, era un buen vecino, todos podían hablar bien de él y se acordaban de sus trabajos. Pero eso no alcanza. ¿No? Eso no podemos relacionarnos, porque para relacionarnos con Dios y para relacionarnos con Jesucristo, la fe es muy importante. Y entonces allí dice, Jesús no pudo hacer más que algunos pocos milagros, mucho menos de lo que él quería hacer, ¿no? Porque dice que él se asombró de que esta gente no podía creer. Dice, y ninguno creyó, dice, y no tenían fe en él. Después dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Y me llama la atención la afirmación, porque después termina diciendo que hizo algunos, dice, ¿no? Puso la mano sobre algunos enfermos y los sanó. Pero él estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Y si nosotros tenemos una percepción meramente humana de Jesús, si lo admiramos como un gran hombre, como un gran maestro, como un gran hombre, fue un maestro, pero fue mucho más que eso. Eso es una parte de la vida de Jesús. Tenemos que tener la percepción y entender esa percepción para podernos relacionarnos con Él verdaderamente, para hacer una relación íntima con Él, en que Él es Señor y Cristo. Y estos dos títulos, ustedes saben muy bien, cuando Pedro afirmaba esto con toda firmeza, estaba diciendo, porque Jesús, al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Dios. Recuperó la posición de Dios, porque había dejado el cielo para venir a ser humano. Y Dios le recupera la divinidad y dice, Él es Señor, Él es Dios y Mesías, que significa Salvador. Cuando entendemos esto, creo que dentro de nosotros se despierta la fe,
dentro de nosotros la admiración y esta posibilidad de ligarnos con Jesús y de decirle a Jesús, mi Señor. Como hemos estado cantando, qué lindo poder cantar y animarnos unos a otros a cada día aceptar a Jesús y reconocerlo a Jesús como mi Salvador, ¿no? Eso es lo más valioso. Eso es lo que, gracias al Señor, nos ha permitido percibir de Él, entender de Él y reaccionar de esta manera, con fe. Hace poco tuve una hermosa conversación con un vecino mío, con el cual no tenía demasiada relación y el Señor lo puso en mi camino. Me enteré que estaba con una enfermedad y me acerqué a su casa, lo fui a saludar y le hablé de Jesús y le hablé de tomarse de Dios en una situación así. Y él me hizo una confesión que me conmovió. Me dice, Chapi, no puedo creer. No puedo creer. Hay gente que no puede creer. Y de esto hace ya unos meses. Y qué bueno. Me escribe, nos vemos, no mucho, pero nos vemos. Y me está contando de que su salud va mejorando, pero sobre todo Chapi, estoy empezando a creer. Y te agradezco que te hayas llegado porque por las cosas que vos me decís y por tus oraciones, estoy empezando a creer. Así que, qué bueno, ¿no? Que Dios nos da la oportunidad de creer en Él. ¿Cuántos habrá a nuestro alrededor que no pueden creer? Que lo perciben a Jesús como una religión, como un credo, como una filosofía. Algunos hasta lo piensan como una ideología que realmente no vale la pena tener. Y se pierden, no pueden creer. Y qué bueno que podamos, a través de nuestra experiencia, llegarnos y decirles, Jesús es Dios. Podemos llegar a Dios a través de esto. Yo he podido llegar, y no es por mis méritos, sino porque Dios se acercó a mí. Así que aprovecho para pedirles oración por este amigo, PT se llama. Va a ser operado, tiene problemas de la vista. No recuerdo el nombre de la enfermedad, es una enfermedad rara, no tiene cura, tiene solamente algunos remedios que minimizan o que disminuyen las consecuencias. Y el miércoles va a ser sometido a una operación en Buenos Aires para tratar de ayudarle, porque prácticamente ha quedado ciego. Y no puede creer, pero está pudiendo creer, está empezando a creer. Así que oremos por PT, por su esposa Margarita, que ella sí cree. Y ella está muy conmovida porque ve en todo esto cómo Dios obra, ¿no? Y ella no podía imaginarse. Su esposo, digamos, con una formación atea de sus padres, y ella cristiana, con algunos conceptos religiosos, pero no con una fe viva. Y ahora, a través de la enfermedad de su esposo, de todo este sufrimiento, y de poder leer la palabra y encontrarse con esta necesidad, ella está acercándose también a Dios de una manera muy especial. Así que les comparto esto y también los invito a que piensen en cuántos que están a nuestro alrededor y que a veces sin darnos cuenta no nos damos cuenta de que ellos necesitan y no pueden creer, ¿no? Porque nadie se les ha acercado quizás a decirles que se puede creer, que se puede comenzar a creer. Y Jesús puede darnos la mano y con su sangre perdonar nuestros pecados y darnos nueva vida. Que el Señor nos bendiga, les bendiga
y podamos disfrutar de la amistad de Jesús, de aquel que, como uno de nosotros, transitó 30 años mostrándonos que nos amaba, que se puede vivir diferente, que hay otra vida mucho mejor de la que el mundo nos ofrece. Así que adelante y que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención. Gracias, Tapi. Gracias. Nos ha hecho mucho bien. Bueno. Abrimos el espacio, el maravilloso espacio de la comunidad que participa. Todos tienen libertad para sacar la tajada que les llegó. Así que vamos. Dale, Pablito. Hola, buenas noches, ¿cómo andan todos? Quiero agradecerle a Chapi, la verdad, porque estamos acostumbrados a través de Mario y de Miguel. Miguel tiene las postales, imagínense esta postal. Mario dice, imagínense este video, este corto, no me acuerdo cómo dice Mario, esta película. Y vos, más o menos, Chapi, hiciste esto. Hiciste imaginarnos, humanizaste tanto a un Cristo, a un Jesús, que nos hiciste sentir la emoción de tenerlo. Y el misterio del cristianismo es dejar de escuchar historias de Jesús y empezar a vivirlo, empezar a sentirlo, porque Él está vivo, como le cantábamos recién. Y esta semana nos pasó algo con respecto a esto de vivirlo a Jesús todo el tiempo. En el negocio, yo cometí un error y sin querer le cobré 800 pesos de más a un cliente. Y cuando me di cuenta del error, el cliente ya se había ido y me agarró un malestar espiritual adentro. Decía, oh, ¿cómo me voy a equivocar? Pobre tipo. Le comento, Ivana, controlamos las cuentas y sí, me había equivocado yo, así que agarramos. Me dice, ¿vos te acordás del chico? Sí, me acuerdo. Preparamos un sobre, pusimos la diferencia, cobrado de más a tal persona, y empecé a orar en ese momento, yo porque estábamos solos en el negocio, Señor, tráelo otra vez al negocio, te lo pido. Y habrán pasado 5 minutos. Y el chico se paró en la puerta del negocio otra vez. Permiso, ¿puedo pasar? Oh, y le digo, menos mal que viniste. Sí, me dice, vengo a pagar otra factura. Ni siquiera se había dado cuenta. Y yo le digo, te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Me dice, porque te cobré de más, te arranqué la cabeza. Metí el dedo mal en la calculadora, le digo, y te cobré de más. Y saqué de la caja el sobre que ya tenía preparado, diciendo dinero cobrado de más. Y fue una forma de también brillar la luz de Cristo. Y le digo, vos sabés que soy cristiano, le digo, y cuando me di cuenta que me equivoqué y te cobré de más, empecé a orar para que volvieras por algún motivo para devolverte lo que te saqué de más. Oh, me dice, muchas gracias, no me había dado cuenta. Vos sabés que mi abuela me acaba de llamar para que le pague el teléfono. Ni cuenta me di, muchas gracias, bueno. Y es eso, ¿no? Dios nos da chance todo el tiempo para que brillemos su luz. Y está en nosotros aceptar ese brillar su luz o brillar nuestra oscuridad. Así que gracias, Chapi, porque nos hiciste vivir a un Cristo presente, a un Cristo de carne y hueso, que dio su vida por nosotros. Y en 1 de Juan nos dice, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, y les cuento todo esto, hablando de brillar la luz, ¿no? Dice, les cuento todo esto para que no pequen más. Pero si alguno peca, abogado en el cielo tenemos, que nos defiende con el Padre. Y bueno, qué hermoso ese Jesús que vino a hacer milagros, que
dio su vida por nosotros, todavía y todo el tiempo está presente, está entre nosotros, está en nuestra vida de todos los días. Y como decía el domingo pasado, lo vemos en las reuniones de oraciones, reuniones contestadas, que por ahí cuando no tenés un seguimiento, no sabes si te contestó, si te está haciendo esperar, pero cuando vos lo llevas, cuando vos llevas las cuentas y las vas anotando, vos te das cuenta que te escucha, te contesta y te hace sentir por esta prédica hermosa, hermosa chapieta. Gloria a Dios. Bien. Bueno. ¿Alguien más? Mientras Maxi va armando su bosquejo y sus 3 puntos o sus 4 puntos, yo quiero decirles que me llega mucho el tema del Jesús vecino, porque esa expresión, esa máxima de Jesús, nadie es profeta en su tierra, siempre me picó en la cabeza, ¿no? Como diciendo, es más fácil predicar a distancia a gente que uno no conoce que predicarle a gente con la cual uno no convive. Yo tuve muchos problemas de recién convertido con mis cercanos. Les quería meter el evangelio a prepo y lo que lograba era discusión, era más distancia que aproximación, ¿no? Me emociona mucho pensar en ese Jesús que era el vecino perfecto, y bueno, mucho que aprender de eso. Hace poco tuve una situación bastante complicada con un vecino bastante difícil de llevar, y muchas veces pensé, se me desataba el viejo Miguel de adentro, o no tan el viejo, el medio veterano, pero no tan viejo, todavía está ahí siempre a flor de piel. Y ganas de discutir, y ganas de pelear, y ganas de contestar, y ponerme a decir, pero todas estas cosas que los cordobeses sabemos hacer muy bien, ¿no? Entrar en un nivel de discusión, y por alguna razón me callaba, y me venía para adentro masticando bronca, y le contaba a mi esposa, le contaba a mis hijos. Y bueno, y llegó un día en que estaba ahí yo saliendo por el callejón donde estamos, nos sabemos encontrar con él, y él me dice, Miguel, vení, te quiero pedir que ores por mí. Y bueno, y eso me produjo un gran impacto, ¿no? El vecino discutidor, el vecino neura, el vecino que por cualquier cosa arma lío, me estaba pidiendo que orara por él. Y no entendí mucho eso, por supuesto, sabía que era Dios que estaba atrás de eso. Pero bueno, me gusta, veo mucha tristeza en Jesús también, ¿no? Porque cómo él habrá sufrido ese rechazo, esa falta de fe, ¿no? Y bueno, es eso lo que me queda de todo lo que has hablado. Gracias, Chapi. Muchas gracias. El Señor sea la gloria. Cuando Chapi nos pone ante la percepción que tenemos de Jesús, después pinta una forma fantástica, Chapi. Yo también soy del campo, así que te entendí perfectamente bien. Hermosas las ilustraciones. Yo pensaba que a través de mi vida yo he tenido distintas percepciones de Jesús. Sin lugar a dudas, la más importante es la de Jesús Salvador, la de Jesús totalmente Dios, totalmente hombre,
que muere en favor mío para poder tener esta relación tan hermosa que puedo gozar con Él ahora y con ustedes, aún sin conocernos. Pero las otras percepciones han ido cambiando. Muchas veces ha sido el Jesús del mostrador, al cual le he ido a pedir solamente. Algunas otras veces, Jesús auxiliadora, sacame de este lío en que me metí solo. Pero últimamente en mi vida es el Jesús soberano. Es el Jesús soberano y el Jesús consolador. Y como dice nuestra comunidad, el Jesús fiel. Al cual nada se le escapa, nada se le escapa porque lo sabe todo, el cual está vendando las heridas y llenándome de paciencia. Y el Jesús fiel, que no cambia y que en algún momento va a cambiar las situaciones por las que uno sufre, por las que uno necesita el consuelo. Así que gracias, Chapi, gracias por hacerme, por ponerme frente a Jesús nuevamente. Gracias. Qué bueno. Gracias. Gracias, Mari. Dale, Pepe, bienvenido. Ahora, Pepe. nuestro turno. Muchas gracias por la invitación. Es muy agradable verlos nuevamente. Ya los hemos observado en la anterior vez de la grabación, pero ahora en vivo están más lindos. Es un gusto, la verdad, participar de un grupo así especial, internacional, desde el lugar donde estamos, ¿no? Así que nos gozamos mutuamente en un mismo sentir con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Mientras escuchaba a Chapi hablar, yo me fui al tiempo de Jesús y me pregunté a mí misma, si yo hubiera estado viviendo en ese momento y a mí me hubiera preguntado Jesús, ¿qué concepto, si hubiera tenido el mismo concepto del que tengo ahora, hoy, de este otro lado de la historia? Porque hoy corro con ventaja, si se quiere tenemos la palabra, tenemos mucha más información, ¿verdad? Ellos estaban experimentando todo, exceptuando que muchos de ellos conocían la ley, ¿verdad? Tenían la cultura judía, pero aún así, hasta el día de hoy, no tienen la claridad, ¿no? de Jesús, o quién es Jesús para ellos y para el mundo. Y tal vez hubiera sido una de las que hubieran pasado indiferente, o tal vez hubiera sido en ese momento, sí, este es el hijo del carpintero. No le hubiera dado el valor que agradezco hoy. Ahora me vuelvo a esta parte de la historia, en el presente, y agradezco al Señor porque, bueno, tuve el privilegio de conocerlo en un hogar cristiano, podía no haber sido, pero eso no me daba la garantía de una vida de comunión con Él, ¿verdad? Y hoy para mí Jesús significa no solo la fuente de mis recursos, es mi Salvador, pero a la vez esa persona que con el transcurso de los años, desde que era pequeña hasta ahora, es el motivo de mi existir, de mi reconciliación con Dios, de mi permanencia en esa intimidad, en esa relación diaria que yo tengo que tener con Él. Y me vino a la mente mientras hablabas el versículo de Romanos 1:12, ¿no? Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Este es mi culto racional, cada día. Eso es lo que, si quiero que Jesús siga significando mucho en mi vida, tengo que venir cada día a su presencia, ¿no? Qué bueno. Yo quiero rescatar, en primer lugar, algo que tal vez es familiar en el caso argentino, que yo estuve 10 años viviendo ahí, junto con Noemí y nuestros hijos, y quería confirmar si Roberto tiene relación con Rubén del Rey. No. Ok. Su apellido es Del Rey y mi apellido es Rey. Somos muy amigos y conocidos, pero no. Somos hermanos en la fe. Muy bien. Gracias, Roberto. En la parte que yo quisiera destacar cómo lo consigo a Jesús,
es que de la presentación de la palabra, cuando Jesús empieza en la sinagoga y enseñaba, lo admiro yo a Jesús y es grandiosa su personalidad, encomendado divino a hacer una tarea en lo humano. Estas actitudes que él tuvo de presentar primero a los propios judíos la revelación que ya se había hecho con anticipación y los judíos sabían muy bien que debía venir el Mesías, pero no querían un Mesías artesano, querían un Mesías a caballo grandote con mucho ejército y huestes celestiales para que arrasaran con los romanos y se restaurara la libertad plena y la soberanía de Israel y la grandeza de Israel. Entonces, cuando veo esta escena de ese tiempo de Jesús, enseñaba, por supuesto que él estaba diciendo prioritariamente cómo se presentaba él, y no le tenía ningún miedo a los judíos de decirle: yo soy el enviado del Padre, al que ustedes lo ignoran porque no tienen el espíritu del Padre, no me reconocen por eso. Y obviamente esa reacción doméstica del vecindario, que no le da ninguna valoración a que él diga semejante arbitrariedad. Pero yo lo veo al Señor Jesús en esa su grandeza y soberanía de que ha hecho tan bien el cumplimiento del guión que acordaron en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cómo ibas a hacer cada día la tarea de Jesús, siendo humano, pero cumpliendo lo divino. Y al leerle en los evangelios, en los relatos de Pablo también, cómo se fue produciendo su presentación del plan, llegamos a la iglesia donde yo estoy y me maravillo que Jesús sigue haciendo el libreto para que se cumpla completamente el propósito. ¿Qué significaría? Él necesita una iglesia permanente con todas las agallas, con el señorío de él, para que todos estemos alcanzando almas, porque para eso fue el gran plan. Y yo tengo una pasión de haberle aprendido a Jesús, esa fijación que él tiene. Su iglesia tiene que ser efectiva y no adaptarse a la mundanalidad cómoda, inclusive de atemorizarse frente a los otros poderes. Así que yo estoy todavía apasionado, disfrutando como lo que destila de Jesús. Eso es lo que yo lo veo con su grandeza. Sigue fiel al libreto. Así lo veo. Todavía está en trabajo permanente. Muchas gracias. Sí. Y lo que comenta José destaca del trabajador Jesús, tiene mucho que ver con lo que ayer festejamos, ¿no? El Día del Trabajador, ¿no? Es notable de que Dios pensó encarnarse no en un intelectual, no en un político, no en un guerrero, no en un religioso, sino en un artesano, en un obrero, ¿no? En un trabajador, que de alguna manera era un despreciado en algún sentido, ¿no? Por la sociedad, pero vino a mostrar la grandeza de Dios, la nobleza de Dios en la persona de Jesús, el vecino, ¿no? El artesano vecino, aquel que todos conocían, ¿no? Qué lindo ejemplo nos dejó, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Tiene, por supuesto, todos tienen. Dale, Maxi. Bueno, hola a todos. Les mandamos un saludo a cada uno. Nos alegramos mucho de esta comunión. La verdad que es algo que disfrutamos todos los domingos. Es tan lindo poder... hoy me venía a la cabeza cuando dice edificándoos unos a otros. Y la verdad que más claro que esto que estamos viviendo ahora es eso. Y es tan lindo poder y escuchar a cada uno y la verdad que seguir nutriéndose y
y ser bendecido, es muy lindo. Así que les mando un saludo a cada uno, les agradezco, es muy lindo no conocer personalmente a la mayoría, y sin embargo porque estoy seguro que todos podamos disfrutar de esto tan lindo que nos une Cristo, y podemos decir amén y podemos gozarnos en lo mismo, la verdad que es muy lindo, es una experiencia muy linda. Amén. Me quedé pensando, bueno, además de escuchar a cada uno que todo suma y aporta y ayuda mucho a después seguir pensando, me quedé en el versículo 5 especialmente, que decía no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos poniendo sobre ellos sus manos. Y habíamos estado hablando de que justamente la falta de fe seguramente frenaba a Jesús de poder obrar. Y me venía a la mente en un partido de fútbol, donde está Argentina, donde está Messi, y que me imaginaba que era como si los jugadores jugaran ellos y no se la pasaran a Messi. Y yo me acuerdo de mundiales y de cosas de partidos, de que estábamos todos, pero no se la pasan a Messi, no se la pasan a Messi, y al no tenerla a Messi, la pelota no entraba. Y creo que es una ilustración que por lo menos me sirvió a mí, en el hecho de que cuántas veces no le doy la pelota a Jesús. ¿Cuántas veces no lo dejaré obrar por falta de fe? Porque yo mismo soy el bloqueo, el obstáculo. Eso me hacía pensar y autoanalizar de no ser yo o en qué yo puedo estar frenando, ¿no? Y en qué puedo yo estar evitándome la bendición. Porque Jesús es un Jesús que nos ama, que tal es así que vino hasta acá a sufrir todo eso y a morir por nosotros. Así que, ¿cuántas bendiciones me debo estar perdiendo porque yo mismo no le doy a él el pase? Por fe, porque tal vez creo que yo lo voy a poder meter al gol y no se lo paso a él. Así que, bueno, esto me quedo pensando y reflexionando, y otra vez, un saludo a cada uno. Y bueno, que Dios los bendiga. Mariela va a compartir algo. Gracias, Maxi. Gracias a vos. Sí, a mí también me sirvió. Así que no lo había observado. No, yo quería decir que me impactó la humildad de Jesús y cómo enfrentó de alguna manera desplante que le hacen en su propia tierra, y cómo eligió él qué batallas pelear. Se fue para donde realmente iba a ser útil, donde iba a tener efecto su presencia, y lo demás lo dejó correr. Así que me impactó eso, esa humildad. Yo también la quiero, porque tal vez yo me hubiera peleado, hubiera protestado, hubiera dicho que, ¿por qué? No saben quién soy yo. Y Jesús nada de eso hizo, ¿no? Entonces, ¿cuánto necesitamos esa humildad para decir esto lo dejo pasar, y que el Señor, y la seguridad que veo en Jesús también, ¿no? Porque él tenía muy en claro cuál era su propósito y a dónde iba y a dónde podía sembrar. Y dijo, acá no puedo sembrar, me voy para otro lado, directamente. La sabiduría no solo estaba en las palabras, sino también en los hechos, en cómo vivió esa experiencia, porque uno se puede llenar de palabras, pero bueno, en la cancha, hablando de fútbol también, se ven los pingos, como dice la frase, ¿no? Así que muchas gracias, Chapi, un gusto. Gusto para mí. Gracias. Está buena el ejemplo de Messi, de pasarle la pelota a Messi. ¿Cuántas veces queremos hacer gol nosotros? Sí.
pensando ya. Gracias. Iván. Dale, Iván. Hola a todos, gracias Chapi, y la verdad que fui tomando nota de algunas cosas que me llamaban la atención y pensaba que sí, él siendo bueno, porque así como hizo muchas cosas de carpintería, ¿cuántas veces no habrá cobrado por lo que hacía? ¿Cuántas cosas habrá hecho al ser 100% amor? Y aún así la gente no creía, muchas veces los vecinos, los conocidos por envidia, porque quisieran ser ellos quizás los portadores de semejante sabiduría. Vaya a saber por qué. ¿Cuánto más a veces nos enojamos nosotros porque no confían en nosotros y nosotros somos imperfectos? Y pensaba en este carpintero que terminó sus días clavado en una madera. Y esa tristeza de él, de no entender por qué descreían en él. Y si uno se pone a pensar qué nos pasa cuando nos pasa eso con un amigo que te das cuenta que no cree en vos o que no sos lo suficientemente hábil para algo, te pones triste porque entendés que no te conocen realmente y que hagas lo que hagas, no va a creer en vos. No va a haber manera. Y fui escribiendo una definición, Chapi, vos acá el rato preguntaba, ¿quién es para vos hoy? Y voy a leer lo que escribí. Para mí un amigo fiel que dio su vida para salvarme, sabiendo quién soy en mi corazón. Él no me conoce por mi profesión o por lo que digo. Él conoce mi corazón. Entonces, eso lo convierte en la relación transparente que tenemos todos nosotros con alguien. Porque a él no le podemos engañar en nada. A él le podemos meter los dedos en los ojos, a él, y todos, como siempre dice Miguel, tenemos una piecita de cachivache o una mugre debajo de la alfombra, que quizás a un ser humano se pasa, lo engañamos, pero él podemos engañar. Y aún sabiendo lo que hay en el corazón a la perfección, cuando decimos dio su vida, es muy light esa expresión, dio su vida por vos. Dio su vida sufriendo inhumanamente, o sea, lo que él soportó, porque hubiera sido muy fácil si él daba su vida de un chasquido y caía muerto, pero todo lo que él sufrió, cuando uno estudia la crucifixión, desde que sudó gotas de sangre, y sabiendo lo que yo soy en esa relación transparente, no porque yo sea transparente, sino porque para él no hay nada que no conozca, lo mismo decidió dar su vida por mí. Y eso me deja a mí en una responsabilidad tan grande de amistad, y un amigo, ¿qué hace por otro amigo? ¿Qué puedo hacer yo para retribuir semejante cosa? Él nos deja a nosotros, una vez que lo conocemos, con algo un tesoro tan importante, un tesoro tan precioso que no podemos, sino que es como una posta. Él nos da una posta y nosotros tenemos que pasar eso en retribución mínima. ¿Qué puedo hacer yo hoy por Jesús? ¿Qué puedo hacer por lo que Él hizo por mí, aún sabiendo lo que yo soy al 100%? Y para mí es hermoso eso. Lo siento como un amigo al cual le debo todo. Todo lo que hoy soy, todo lo que hoy tengo, se lo debo a él, sin pensar en la eternidad, porque eso es lo más importante. La eternidad es la que me salvó, y para mí es un amigo. El amigo más transparente, la relación más hermosa que podía tener y la que tanto necesitaba en mi vida hasta que llegué a la iglesia y lo conocí. Gracias. Qué bueno. Muchas gracias por compartir todo esto. Muchas gracias Chapi. La verdad que un momento muy especial de viaje a Nazaret. La verdad que a mí me llegó a lo más hondo poder viajar ahí, poder mirar esas manos, poder escuchar esa voz de vecino. ¿Sabés qué? Me llegó también mucho
eso que dijiste de quién es Jesús para nosotros. Yo he estado justamente de hace unos meses atrás, ese es mi tema, es el tema donde estoy escuchando la voz de Dios, ¿no? Y todo el año pasado fue un enamoramiento de los evangelios. Hemos hecho lectura orante, y la verdad que para mí ha sido un redescubrir estar en las escenas ahí. Ha sido muy hermoso. Y este año Dios me abrió la puerta a algo muy diferente en cuanto a quién es Jesús, porque la verdad es que nunca me había interesado por estudiar Apocalipsis. Jamás. Me parecía un libro muy difícil. Una vez me metí, me quedé hasta el capítulo 5, ya después me pareció que era todo rarísimo. No me gustaban demasiado los autores, los comentarios, me parecía una cosa así media de ciencia ficción. No me gustaba demasiado, y por otro tema, que es más largo, cae a mí un curso sobre Apocalipsis que estoy haciendo, ¿no? Online. Y entonces estoy estudiando el libro, y me ha llamado mucho la atención el enfoque, porque el enfoque es justamente que el Apocalipsis es la revelación que hace el Padre de Jesucristo, ¿no? Después de los evangelios, ¿quién es Jesús? ¿Dónde está? ¿Cuál es el Jesús que va a volver? El Jesús que va a juzgar, el Jesús Rey, el Jesús resplandeciente, el Jesús que adoramos, el Jesús que va a agarrar, como en esa escena imaginaria, yo voy, y vino la primera vez a morir, también le va a decir al Padre, yo voy de nuevo, y va a venir por segunda vez. Y estoy amando esa parte del Jesús Rey, el Jesús que viene otra vez. Pero lo más interesante son estos contrastes, porque me parece que ahí es donde está Dios, ¿no? Porque si Dios fuera solo Rey, creo que sería fácil inventarlo desde una filosofía cualquiera, porque cualquiera se pone a pensar que Dios tiene que ser Rey, tiene que ser majestuoso, tiene que ser sobrenatural. Si es Dios, tiene que ser así. Ahora, pero me cautiva pensar que Jesús es el Rey que va a venir, pero es el vecino, el artesano. Solo a Dios se le habría podido ocurrir semejante cosa. No hay cabeza humana que se le haya podido ocurrir que Dios, el que hizo todos los cielos, el que sostiene todas las galaxias, el que sostiene toda la vida y determina el destino del universo, puede hacerse un carpintero, puede hacerse en un pueblito perdido de la tierra y puede venir a morir. La verdad que lo único que me lleva a esto es alabar, adorarlo a Dios. Te doy muchas gracias por ese viaje tan hermoso que nos planteaste hoy, esa experiencia ahí en la carpintería. Muchas gracias, Chapi. Gracias, Rita. Dale, Mariana. Dale, Marianita, dale. Hoy cumpleaños la Mariana. Antes de que diga cualquier cosa, la aplaudimos. Así que... mi nieto me enseñó a aplaudir así, con un solo dedo. Así que te aplaudo como aplaude mi nieto. Feliz cumpleaños, Mariana querida. Dios te bendiga. Dale. Gracias por decírmelo ustedes, que para mí es más importante tal vez que... porque son mis hermanos en Cristo, así que es muy importante. La verdad que me gustó mucho lo que dijo Chapi, de cómo yo lo veo a Jesús, y a la vez lo que dijo Mirita sobre el Jesús Rey y el Jesús artesano, ¿no? Yo siempre lo veo más a Dios como un Señor, un Dios, y la verdad que unir esas dos cosas, es como dice Mirita, solamente a Dios se le podría haber ocurrido, ¿no? Es realmente, ahí vemos el espíritu de Dios, ¿no? El corazón de Dios, porque la verdad que es muy lindo eso realmente. Yo también empecé a estudiar varias veces el Apocalipsis y lo dejé también, lo reconozco. Así que, bueno, gracias. Bueno, se sumó también el querido Federico, los dos Federico, allá al fondo, el fondo a la izquierda. Gracias por estar, queridos amigos
Bueno, dale Federico, ¿tenés algo para compartir? Hola, buenas noches. Marcela. Sí, Dale. buenas noches. Feliz cumple, Mariana. Gracias, gracias. Bueno, yo les quería expresar. Buenas noches, Chapi, perdón. Que no lo había saludado. Quería expresar qué significa Jesús para mí. Él es mi amigo incondicional. El que me da paz. Que va conmigo donde quiera que yo vaya, que si caigo, Él me levanta. El único que no me falla y siempre está. El que me ama a pesar de mis errores y lo tomo como mi salvador. Eso. Muchas gracias por la palabra. Muy bien, bien, Marcela, muy bien, Marcela, gracias. Qué hermoso que es confesarlo a Cristo, así con esa sencillez de vecina. Y se acerca el momento de participar del pan y del vino, hablando del cielo y del Apocalipsis, y de allí del capítulo 5, habla el apóstol Juan, que tuvo la visión, entró por esa puerta, y el ángel le dijo, vení que te voy a mostrar, y lo llevó al trono. Y allí estaba sentado el Cordero inmolado. Y esta palabra inmolado, siempre me impactó mucho el corazón. Primero porque no la entendía muy bien, porque no es una palabra de uso corriente. Pero después la versión popular dice el Cordero que tiene las marcas, o conserva las marcas. Y con este espíritu del Cordero que conserva las marcas, que aún en la resurrección con cuerpo glorificado decidió conservar las marcas de sus manos, tal vez las cicatrices de su cabeza, de la espina, la cicatriz del costado, para que nunca nos olvidásemos al entrar al cielo por qué estamos allí, por esas marcas, por esa madera que dijo Ivana, por ese libreto que cumplió, como dijo Pepe, ¿no? Por todas las percepciones que vamos teniendo de Jesús a lo largo de la vida, de la semana, van entrando en ese trono y por fin estamos frente a Él y vemos las marcas. Y vemos las marcas. Dice que Jesús no entró en un templo de hecho de manos, sino en el cielo mismo. Y no con sangre de animal, sino con su propia sangre, para presentarse por nosotros ante el Padre. Algún día cuando estemos frente a Él y hayamos entrado a esos millones y millones de ángeles y de ancianos y de seres queridos también. Espero ver a mi mamá, espero ver a amigos queridos que se han ido en este tiempo y me han dado bastante tristeza, de la cual queremos recuperarnos. Le vamos a ver las marcas al Señor. Tal vez alguno le diga, a ver, Señor, mostrarnos las manos, y Él va a tener una señal de los clavos, una herida de los clavos. Y eso va a ser muy hermoso, muy emocionante, ¿no? Nunca, nunca se va a sacar las marcas del Cordero inmolado. Qué momento tan espectacular el momento de la cruz. Cambió la historia de la humanidad. Amén. El momento más importante de la historia de la humanidad, cuando el Señor Jesús subió a la cruz. Así que bueno, vayan tomando su pan y su vino y vamos a dar gracias por él. Aquí está el pan y el vino. Dice él que después
después que hubieron cenado, tomó pan y lo partió y se lo entregó a los discípulos diciendo: coman de él, esto es mi cuerpo, partido por ustedes, y hagan esto en memoria de mí. El Jesús que siempre utilizaba simbologías y elementos de la naturaleza para contagiarnos la fe, ahora nos dice: coman de él, coman mi cuerpo. ¿Sí? El símbolo de su carne, el símbolo de su cuerpo. No es un pan que llena el estómago. Si lo comemos así, lo comemos indignamente. Este pan llena el alma. Este pan nos conecta con el Salvador otra vez, ¿no? Y coloca a Cristo de nuevo en el centro, la obra y la persona de Cristo. Así que bueno, le voy a pedir a Federico que dé gracias por el pan y luego vamos a participar de él. Tenés que abrir tu micrófono. Abrí tu micrófono, Federico. Ahí está. Ahí está. Oramos. Bueno, levantemos el pan. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Te damos gracias, Señor, por la muerte en la cruz, mi Señor, que entregaste todo ahí, como así el cordero inmolado. Esa gracia, Señor, que este pan que compartimos es el pan de cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu gran sacrificio, que por este gran amor que nos tienes, Señor, diste tu vida por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos dejaste esa gran señal, el pan de vida, que eres tú, mi Señor. Te damos gracias, Jesús, por tu gran obra, por tu gran milagro, por tus grandes prodigios que tú día a día nos muestras. En este día, Señor, bendecimos este pan, que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Comemos todos juntos, con mucha alegría. Gracias, gracias, gracias. ¿Querrías orar por la copa? ¿Querrías orar por la copa? Abrí tu micrófono, José y Noemí. Ahí está. Ahora sí. Señor, estamos admirados cada día de tu grandeza en nuestras vidas. Gracias por venir a nuestro corazón, a nuestra mente, a todo nuestro ser y haber hecho semejante obra, por lo que obra tu sangre, Señor, para limpiarnos, para hacernos aceptos ante tu santísima presencia. Gracias por esta bendición tan hermosa, que no se nos va con nada. Te vamos a ser fieles siempre a la entrega y sacrificio que has hecho por nosotros. Damos gloria a tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, tomamos juntos, compartimos. Muy bien. Muy bien. Resucita, ponme la letra de ¿Será que te parece que resucitó
resucitó, y ya no hay nada que lo pueda vencer. Resucitó, no hay enemigo que lo pueda destruir. Él es la fuerza, es el poder, y juntos lo adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder, y juntos lo adoramos con todo nuestro ser. Hay una canción más que ustedes pidan ahora, que ustedes tengan en el corazón, un cántico nuevo, cántico que salga de algún corazón que rebosa. Jesucristo es fiel. ¿Cuál es esa canción? ¿Cuál es esa, Federico? ¿Cuál es Jesucristo es fiel? Bueno, yo sé una que... Hoy, ayer y por los siglos, Cristo es fiel. Hay más Cristo siempre. Es fiel. Gloria pues a Él. Gloria pues a Él. Dios hay más Cristo siempre. De tiempo. De la vieja guardia. De la vieja guardia. Veras. Bueno, nos faltó que cante Chapi, pero no le vamos a pedir hoy porque se excusó diciendo que no, está medio con la voz media. Pero la próxima vez, Chapi, te vamos a pedir que nos cante una canción. Lo que sí te vamos a pedir ahora es que nos bendigas, nos des la bendición, ores por nosotros, ores por este año, ores por las necesidades, por los momentos difíciles que vivimos, y nos pongas a todos en la presencia de Dios. Amén. ¿Oramos? Quiero agradecer antes, Miguel, ha sido muy edificante para mí participar. Gracias a todos los que contribuyeron con su aporte, con sus comentarios, sus vivencias que nos han bendecido. Así que muchísimas gracias. ¿Oramos? Nuestro Padre Dios, gracias, porque nos has permitido conocerte, porque en Jesús hemos entendido que Él es el camino nuevo a través de su muerte. Gracias porque su vida, pero sobre todo su muerte, su sangre derramada nos ha dado la posibilidad de empezar de nuevo, tener una nueva vida, porque has perdonado nuestros pecados y nos sigues perdonando y nos has abierto esta posibilidad de ser parte de tu pueblo, de tu familia en este tiempo. Pedimos tu bendición por cada uno de los hermanos que en este momento hemos estado conectados, reunidos en tu presencia, y también por tu Espíritu Santo y tu palabra obrando en cada uno. Gracias porque tú utilizas tanto tu palabra, utilizas a los hermanos, nos utilizas a todos y utilizas las circunstancias que estamos viviendo para hablarnos. Pedimos tu bendición en este tiempo tan particular, a veces difícil. Queremos pedirte de tu protección,
que podamos sentir tu presencia cada día en nosotros, en cada familia, sentir la presencia tuya. Y que nos dé sabiduría para tomar las mejores decisiones. Y podamos siempre honrarte, alabarte, servirte y ser agradecidos por todo lo que recibimos de ti cada día. Oramos invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Vamos a mencionar antes de finalizar, y si alguien quiere agregar cosas también puede hacerlo, pero queremos mencionar a todos los que nos están siguiendo por otra vía. Dale, Mirita, ¿no? Sí, Norma Reina. Mucha gente saluda a Mariana por el cumpleaños. Norma Reina dice, felicidades Mariana por su cumpleaños. Susana Dorreis dice, feliz cumple Mariana desde Uruguay con cariño. También Natalia Carabajal, te saluda Mariana, dice, felicidades Mariana por tu cumpleaños, siempre los llevo a todos en el corazón. Y después Julia María Cardoso, también de Uruguay, dice, qué alegría compartir estas canciones, amados. Valdir Márquez nos manda bendiciones, Lucy Pacheco, toda esta gente de Uruguay, porque somos internacionales de verdad, no es un invento. Somos. Lucy Pacheco nos dice, buenas noches, bendiciones a todos. Beba Martínez dice, me encanta. Vicky lo está viendo. María del Carmen Núñez, buenas noches a todos hermanos. Karina Gastón, querida, también manda buenas noches. Y Anastasia Destruel también dice feliz cumpleaños a Mariana. Así que bueno, vas a recibir muchos regalos para Mariana, así que anda preparándote, ¿eh? Yo los administro, no hay ningún problema. Sobre todo los comestibles. Mario. Bueno. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más para agregar? Miguel. Sí, dale, Federico. Quería que oráramos porque mañana tiene la operación Federico por poner su prótesis, así que le clamemos al Señor que sea Él operando, que sea utilizando a las personas, los médicos, por ese gran amor, esa gran misericordia que sigue obrando Federico todos los días, Señor, porque el día que nació del vientre de su madre está obrando y sigue obrando, y en esta obra que Él está haciendo es para la gloria de su santo nombre, es para testimonio de lo que Él puede hacerlo, para todos aquellos que no creen en el Señor. Vean que Él todo lo puede, todo lo sabe, puede cambiar diagnóstico, cambiar vida, resucitar muertos, cambiar órganos. Él es el Todopoderoso. Por eso en esta noche, en las manos de Jesús dejamos a nuestro Hijo, que es tu Hijo, Señor. Porque una vez te dijo sí para siempre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos mañana, Señor, que seas tú, antes que todo, mi Señor, guiando a los médicos, guiando cada persona que lo toque, sea instrumento en tus manos, Señor mío y Dios mío Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque nunca nos abandonaste. Gracias, Señor, porque tú siempre nos mostraste que siempre estabas presto para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos vida, vida en abundancia, para que creamos cada día más, Señor, en tus cosas maravillosas. Gracias, Señor, en tus manos. Dejamos todo esto, Señor, que eres tú, mi Señor, el que vas a orar, eres tú, mi Señor, el que está sanando y restaurando a tu Hijo Federico. En el nombre de Jesús, amén. 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 Te bendecimos, Junior, te bendecimos, te queremos mucho. Amén, amén. Bueno, abrazo grande. Gracias, gracias. Besos, amén. Muy bien, muy bien. Gracias. Que tengan linda semana a todos, muy lindo verlos a todos. Igualmente para ustedes. Gracias. Igualmente para todos. Recuerden que a los pastores nos gusta la torta, manden torta de chocolate a casa. Estamos todos. Feliz cumple, Mariana. Gracias. A la Marianita sí, entonces. Gracias. Que no cocine, por favor.
Manden tortas para acá que yo la pruebo, para que no le haga mal por las dudas. Yo... A todos los amigos que nos ven también, buena semana. Dios los bendiga. Chau, chau. Pasar linda, Mariana. Chau, Marce. Chau, Fede. Suerte mañana. Chau, Chau, gracias. Chao. Chau, Mariana. Chau, chau. Chao, Pablo, nos vemos. Chao a todos. Chao a todos. Chao, queridos. Chao, Chapi. Gracias, Chapi. Muchas gracias. Gracias. Gusto. Chao. Beso enorme.